es una manía del gobierno de Estados Unidos de entrometerse en la política interna de otros países. Y no solo es opinar, como si ellos fuesen los jueces, el gobierno del mundo, sino intervenir militarmente a países con gobiernos no sometidos a los intereses del gobierno de Estados Unidos. Ellos antes ponían y quitaban presidentes a su antojo. Bueno, nuestra historia, 2 veces nos invadieron y en una ocasión se quedaron con más de la mitad de nuestro territorio, inventando una falta de pagos. El Congreso en Washington aprobó la guerra contra México y un presidente Polk llevó a cabo la invasión, de los momentos más lamentables, tristes de nuestra historia, porque llegaron aquí e izaron la bandera estadounidense, obligaron al gobierno mexicano a firmar el tratado Guadalupe Hidalgo para entregarles 9 estados de la Unión Americana que pertenecían a México. Pues siempre han actuado así. Nosotros hemos insistido mucho, y lo vamos a seguir haciendo, en que deben de cambiar su política exterior. Han habido momentos de políticas respetuosas de los países de América Latina por parte del gobierno de Estados Unidos. Cuando gobernó el presidente Franklin Delano Roosevelt, aplicó la política de buena vecindad. Llegó el poeta Pablo Neruda a llamarlo el titán de las libertades. Pero ha predominado esta política prepotente, injerencista, y se meten en los asuntos internos. ¿Qué tienen ellos que meterse en el asunto de las diferencias que tenemos con el Poder Judicial? ¿Quiénes son ellos para intervenir? ¿Cuál es el fundamento legal? ¿Quién les autoriza a intervenir? Están violando flagrantemente el derecho internacional, la independencia, la soberanía de los pueblos, que violan los derechos humanos y los derechos políticos y las libertades, y que ya la Estatua de la Libertad es como un símbolo vacío, porque tienen a un candidato, como lo dije ayer, de juzgado en juzgado. ¿Cómo van a hablar de derechos humanos si ellos destinan miles de millones de dólares a la guerra para la muerte de inocentes? Pero nosotros no nos metemos en eso. ¿O por qué no liberan a Assange? ¿Dónde está la libertad y la libre manifestación de las ideas? ¿Y cómo es que destinan tanto dinero a la guerra y no destinan fondos, recursos para atender a sus jóvenes que están padeciendo por el consumo de drogas, que lamentablemente fallecen 100,000 jóvenes cada año por el consumo de fentanilo? Indica de que están estancados, anquilosados, en decadencia, porque tienen que renovarse. Hay todavía estos grupos de intereses económicos y políticos. Afortunadamente no son todos los gobernantes. La democracia es sinónimo de diversidad, de pluralidad, pero en Estados Unidos hay demasiadas contradicciones al interior del gobierno. Una cosa es lo que opina la Casa Blanca, otra cosa es lo que hace la CIA, otra cosa es lo que hace la DEA, otra cosa es lo que hace Blinken en el Departamento de Estado, otra cosa es lo que hacen en el Departamento de Justicia. Salen estos comunicados que están manejados por la derecha internacional, apoyada en Estados Unidos. Ya sabemos, esos son los golpeadores, los halcones, vinculados con las mafias de los países, relacionados, como tú dices, con las organizaciones supuestamente no gubernamentales, Claudix González. Pero esto pasa en México y sucede en Guatemala y sucede en Colombia y sucede en Argentina y en todos lados, en Ecuador, ahí están metidos, en España. No nos preocupa porque pues tenemos relaciones con los que tienen una política de respeto a México, y entre ellos incluyo al presidente Biden. Cuando Calderón, a este grupo de golpeadores irrespetuosos de las soberanías, se les permitió que se metieran en México violando nuestra soberanía. Desde la Embajada de Estados Unidos en México, en el tiempo de Calderón, se daban las órdenes
a las Fuerzas Armadas, en particular a la Secretaría de Marina, y a García Luna y a todos los que tenía Calderón supuestamente combatiendo el narcotráfico. Tengo información que el Departamento de Estado está ayudando en un plan para combatir el narcotráfico en Ecuador, como el Plan Colombia, como el Plan Mérida. Asaltan nuestra embajada, es una flagrante violación a nuestra soberanía, al derecho internacional. México no puede ser nunca un protectorado, una colonia de ningún país extranjero. México es un país libre, independiente, soberano. Una de las cosas que se tienen que establecer con mucha claridad es cooperación económica, sí, integración económica, sí, ayudarnos mutuamente para fortalecer América del Norte y a toda América, sí, cooperación para el combate al narcotráfico y que ayudemos humanitariamente a que no se padezcan esas pandemias de consumo de fentanilo en Estados Unidos, que tanto dolor, que tanta muerte provocan, sí. Buscar soluciones de fondo al problema, al fenómeno migratorio, sí, pero respeto a la soberanía. ¿Qué no se puede? ¿Qué no vamos a admitir? Por ejemplo, el financiamiento a organizaciones como las de Claudio X. González. No. ¿Cómo se va a financiar desde Estados Unidos a una organización para golpear a un gobierno legal, legítimamente constituido en México? Miren esto, del jefe del Departamento de Estado del presidente Wilson. Todo esto para los jóvenes, porque ya hablábamos que nos invaden en el 47, nos invaden en 1914, de la doctrina Monroe. Le pide al expresidente Jefferson un consejo sobre cómo resolver esto en el siglo XIX, al inicio, las relaciones de Estados Unidos con el mundo, y le dice, pues hay que cuidar nuestro espacio vital, y de ahí surge la famosa frase América para los americanos. 10 años después de la invasión a Veracruz, y mira lo que le recomienda: tenemos que abandonar la idea de poner en la presidencia mexicana a un ciudadano americano, ya que eso conduciría otra vez a la guerra. La solución necesita de más tiempo. Debemos abrirle a los jóvenes mexicanos ambiciosos las puertas de nuestras universidades y hacer el esfuerzo de educarlos en el modo de vida americano, en nuestros valores y en el respeto del liderazgo de Estados Unidos. México necesita administradores competentes y con el tiempo esos jóvenes llegarán a ocupar cargos importantes y eventualmente se adueñarán de la misma presidencia. Y sin necesidad de que Estados Unidos gaste un centavo o dispare un tiro, harán lo que queramos y lo harán mejor y más radicalmente que lo que nosotros mismos podríamos haberlo hecho. Pasa el tiempo y ¿cuántos se formaron allá? No podemos cerrarnos, no podemos romper, no podemos aislarnos. Tenemos 3.180 kilómetros de frontera por cuestiones de geopolítica. Ya no se puede separarnos. Es bastante la integración en lo económico. En México se producen muchas cosas que se consumen en Estados Unidos, se cierra la frontera y no se venden los carros que se producen en México en Estados Unidos. Tendrían ellos que pagar 10, 15 mil dólares más por vehículo. Parte del éxito de la política económica nuestra ha tenido que ver las dos cosas: inversión extranjera e inversión pública. Los tecnócratas neoliberales no creen en la inversión pública y nosotros sostenemos que es fundamental. Entonces, ¿cómo resolvemos mantener esta integración económica con respeto a nuestras soberanías? ¿Cómo se va persuadiendo a todos ellos de que tienen que actuar con respeto, aprender a respetar